Desde un lugar remoto en los Estados Unidos, con su anfitriona Graciela Unpierre, les presentamos Profecías, Misterios y otras cosas. Y ahora, con ustedes, Graciela. Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Profecías, Misterios y otras cosas. Los que somos seguidores de Cristo sabemos que la Biblia es un libro perfecto. La palabra dice en 2 de Timoteo 3:16 que toda escritura es inspirada por Dios. Me gusta la versión en inglés que dice que fue respirada por Dios. Esta perfección se manifiesta a pesar de las circunstancias en que la Biblia fue escrita. El Nuevo Testamento se completó unas décadas después de la resurrección de Cristo, pero la Biblia completa se escribió en un periodo de más de 1500 años en 3 continentes, África, Asia y Europa, y en 3 lenguajes, hebreo, arameo y griego. Contiene 66 libros escritos a través de 60 generaciones por más de 40 autores con diversas ocupaciones, y los cuales la mayoría no se conocían entre ellos. Las circunstancias en que fueron escritas también variaron. Por ejemplo, mientras Ezequiel escribió cuando estaba cautivo en Babilonia, Pablo escribió muchas de sus cartas mientras estaba preso en Roma. Juan escribió el libro de Apocalipsis cuando fue desterrado a la isla de Patmos. Además, los escritores recibieron lo que debían escribir en distintas maneras. Unos recibieron las escrituras inspirados por el Espíritu Santo, como en el caso de Moisés y David. A otros, Dios mismo les dijo qué escribir. Esto lo vemos en el caso de Juan, cuando escribió el libro de Apocalipsis, mientras que otros recibieron el mensaje a través de visiones y sueños, como en el caso de José y el rey Nabucodonosor. Uno esperaría que un libro que se escribió a lo largo de 1500 años, por más de 40 autores y con circunstancias tan diversas, el libro fuera un desastre. Sin embargo, no es así. Al contrario, la Biblia está perfectamente diseñada. No hay contradicciones en ella. Vemos la continuidad que hay desde Génesis hasta el Apocalipsis. Vemos también cómo todas las profecías se van cumpliendo. Y esto es en la superficie, porque además la Biblia está llena de misterios. Uno de esos misterios es el de los números en la Biblia. Hoy vamos a hablar de uno de esos números, así que si están listos, vamos. Hoy vamos a hablar del número 7. El número 7 aparece más de 700 veces en la Biblia a través del Antiguo y el Nuevo Testamento. Este número simboliza integridad, perfección y el plan divino de Dios. Las asociaciones que vemos en la Biblia con el número 7 se manifiestan de distintas formas. Unas son evidentes, mientras que otras son estructurales. Otras representan una estructura heptádica y en otras ocasiones el número aparece en forma encubierta. Un ejemplo de cuando el 7 se usa en forma evidente lo vemos en Mateo 18 del 21 al 22. Dice: Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí, que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dijo: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por supuesto, esto significa que siempre hay que perdonar, pero lo interesante es que usa los números 7 y 70. Podría haber usado otros números, ¿por qué no 80 veces 8 o perdonar más de 1000 veces? Veamos otro ejemplo. Segunda de Reyes 5:10. Dice: Y Eliseo le envió un mensajero diciendo: Ve y lávate en el Jordán 7 veces, y tu carne se te restaurará y quedarás limpio. En estos 2 ejemplos no hay misterio. El número 7 se presenta en forma muy clara. El único misterio es que Dios elija usar el número 7. Ahora pasemos a algunos ejemplos donde el número 7 se da en forma estructural. ¿Qué significa que algo sea estructural? El diccionario dice que el término se utiliza para describir las características,
los componentes y la organización de un objeto, sistema o entidad. El primer ejemplo lo vemos en el caso de la creación, donde Dios lleva a cabo la creación en 7 días. Esto lo pueden ver en Génesis 1 y 2. Dios trabaja 6 días y descansa el 7º día. De ahí viene la semana de 7 días. Aquí podemos ver claramente que hay una estructura. Vemos otro ejemplo en Éxodo 23:11, donde Dios manda a los judíos a que dejen descansar la tierra en el 7º año. Dice, pero el 7º año la dejarás descansar sin cultivar, para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que ellos dejen, coman las bestias del campo. Lo mismo harás con tu viña y con tu olivar. Si bien en los ejemplos anteriores no hay misterio en la forma en que el número 7 es presentado, comenzamos a ver que Dios tiene una afinidad con el número 7. Veamos ahora la estructura heptádica en la Biblia. La estructura heptádica significa que hay muchos grupos de 7 en la Biblia. En total hay por lo menos 52 estructuras de 7 en el libro. Y esta estructura se considera como una firma de Dios. Como en el caso del libro de Apocalipsis tenemos 7 sellos, la ruptura de estos sellos desata diferentes juicios sobre el mundo. Esto lo vemos en Apocalipsis 6. Lo interesante es que el 7º sello es el lanzamiento de las 7 trompetas. Las 7 trompetas señalan las intervenciones divinas y las advertencias finales antes del regreso de Cristo. Esto lo vemos en Apocalipsis 8 al 11. Y otra vez vemos que la 7ª trompeta lanza las 7 copas. Las 7 copas contienen el derramamiento final de la ira de Dios sobre la humanidad rebelde. Esto lo vemos en Apocalipsis 16. Otros ejemplos dentro del libro de Apocalipsis incluyen 7 candelabros, 7 espíritus, 7 estrellas, 7 lámparas, 7 promesas al vencedor, 7 cuernos, 7 ojos, 7 ángeles, 7 truenos, 7 cabezas, 7 coronas, 7 plagas, 7 montañas, 7 reyes. Los versículos los puse en la pantalla para que puedan tener referencia. También hay 7 bendiciones o bienaventuranzas en Apocalipsis. En el versículo 1:3, bienaventurado el que lee y los que oyen y guardan esas cosas. En el versículo 14:13, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. En el 16:15, bienaventurado el que vigila y guarda sus vestiduras. En el 19:9, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. En el 20:6, bendito y santo es el que participa en la primera resurrección. En el versículo 22:7, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y en el 22:14, bienaventurados los que lavan sus vestiduras. Dentro de lo que se considera estructura heptádica, hay algunas que están encubiertas. Uno de los ejemplos lo vemos en el libro de Génesis. En Génesis 1:1, donde dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1 en hebreo tiene 7 palabras. Hay 7 palabras en el versículo. Hay 28 letras y 28 es divisible por 7. Las 3 primeras palabras tienen 14 letras divisibles por 7. Las últimas 4 palabras tienen 14 letras divisibles por 7. La cuarta y quinta palabra tienen 7 letras. La sexta y séptima palabra tienen 7 letras. Las palabras clave Dios, cielo y tierra tienen 14 letras que también son divisibles por 7. Las palabras restantes tienen 14 letras divisibles por 7. La palabra del medio es más corta, con 2 letras. Sin embargo, las palabras a la derecha y a la izquierda tienen 5 letras cada una, y si se combinan con cualquiera de ellas, saldría 7. Estas son algunas de las características de este versículo. Hay más, pero lo vamos a dejar ahí. Para ver otra de las formas en que el número 7 aparece encubierto, vamos a usar un ejemplo que dio el maestro Chuck Missler ya hace unos años. Entre paréntesis, es uno de mis maestros bíblicos favoritos.
Él partió con el Señor en el año 2018. Les aconsejo a aquellos de ustedes que entienden inglés que escuchen sus enseñanzas en YouTube. Supongamos que damos un reto, dijo él. El reto es el siguiente. Deben construir una genealogía con las siguientes condiciones. El número de palabras de toda la genealogía debe ser divisible por 7, es decir, debe ser múltiplo de 7. Vamos a aclarar lo que significa esto porque ya lo mencioné anteriormente, pero no lo aclaré. Un número es múltiplo de otro cuando al dividirlo por ese número, el resto es 0. Por ejemplo, en el caso del número 14, si lo divido por 7, el resto es 0. 14 dividido 7 es 2, resto 0. Pero si tomo el número 15 y lo divido por 7, el resto es 1. O sea, 2 por 7 es 14, me queda 1. Quiere decir que 14 es múltiplo de 7 o divisible por 7, mientras que 15 no lo es. Esa es la primera condición, que la genealogía debe ser divisible por 7. La segunda condición es que el número de letras también debe ser divisible por 7. La tercera condición es que el número de vocales y el número de consonantes, cada uno debe ser divisible también por 7. La cuarta condición es que el número de palabras que empieza con una vocal también debe ser múltiplo de 7. La quinta, que el número de palabras que empieza con una consonante también debe ser múltiplo de 7. La sexta, que el número de palabras que aparece más de una vez debe ser divisible por 7. La séptima, que el número de palabras que ocurre en distintas formas debe ser divisible por 7. La octava, que el número de palabras que ocurre en forma única debe ser divisible por 7. La novena, que el número de sustantivos debe ser múltiplo de 7. La décima, que el número de palabras que son sustantivos debe ser 7. La número 11, que el número de nombres debe ser divisible por 7. El número 12, que el número de nombre de hombres debe ser divisible por 7. La número 13, que el número de generaciones debe ser divisible por 7. Y hay más condiciones, pero lo vamos a dejar ahí. Escuchando estas condiciones, me imagino que ya saben a qué parte de la Biblia me refiero. Esta es la genealogía de Jesús, que se encuentra en Mateo 1, del 1 al 17. Vale notar que estas condiciones se aplican al lenguaje original, es decir, el griego. Esta genealogía cumple todas las reglas que enumeré y otras que no mencioné. Como dije antes, esto está basado en el lenguaje griego, que es un lenguaje muy estricto. El griego es mucho más estricto que el castellano o el inglés. Veamos algunos ejemplos. La condición número 11 dice que el número de nombres debe ser divisible por 7. Observando Mateo 1 del 1 al 17 hay 98 nombres propios. 98 es igual a 7 por 7 por 2. Otro ejemplo, la condición número 12 dice que el número de nombre de hombres debe ser divisible por 7. Muy bien, hay 42 nombre de hombres y 42 es 2 por 3 por 7. La condición número 13 dice que el número de generaciones debe ser divisible por 7. Génesis 1:17 dice, de manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14 generaciones, y desde David hasta la deportación a Babilonia, 14 generaciones, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Es decir, 14, 14 y 14. Si solo tengo una regla, quiere decir que tengo 6 posibilidades contra una, es decir, 6 posibilidades de equivocarme y una de acertar. Pero si tengo 2 reglas, entonces ahora tengo una posibilidad de acertar en 7 al cuadrado. 7 al cuadrado es 7 por 7. El número 2 determina la cantidad de veces que se multiplica la base, en este caso el 7. 7 por 7 es 49. Esto quiere decir que puedo equivocarme 48 veces para llegar a acertar una vez. Si tengo 3 condiciones, entonces es 7 a la tercera potencia, o sea, 343 posibilidades. Quiere decir
que me puedo equivocar 342 veces y acertar la número 343. Cuantas más reglas hay, aumenta la imposibilidad de acertar. Si con 9 reglas, fíjense en la pantalla, podemos equivocarnos más de 40 millones de veces, esto quiere decir que lo que vemos en la genealogía de Jesús es un diseño deliberado, o sea, cuidadosamente planeado. Si yo quisiera demostrar que puedo hacer este reto solamente con las 9 reglas, trabajando 8 horas al día, 40 horas por semana, 50 semanas al año, esto es equivalente a 2.000 horas al año, o más de 120.000 minutos al año. 7 a la 9 es tratar más de 40 millones de veces el poder acertar una vez. Si me tardo en escribir esta genealogía 10 minutos por vez, entonces me tardaría más de 403 millones de minutos, lo cual es equivalente a 3.362 años. Esto es, les recuerdo, trabajando 8 horas al día, 40 horas por semana, 50 semanas al año. Y esto es solo con 9 reglas. Estas propiedades del texto de la genealogía de Jesús son propiedades que no son replicables. Es evidente que esto no puede suceder al azar. Fíjense si mostramos 34 condiciones en la genealogía de Jesús. El número prácticamente no se puede leer. Es más, ni siquiera con computadoras se puede lograr el conseguir la genealogía correcta. Pero supongamos por un momento que una supercomputadora va a intentarlo y en vez de tardar 10 minutos en escribir una genealogía, como lo hicimos nosotros, la computadora hace 400 millones de intentos por segundo. Pero no dejemos una sola computadora. Pongamos 1.000 computadoras para que se tarden menos. Todavía se tardarían más de 4 millones de años en conseguir la genealogía perfecta. Es imposible que las condiciones que cumple la genealogía de Jesús sean al azar. Estas condiciones de la genealogía de Jesús fueron descubiertas por el doctor Ivan Panin. Él identificó 75 condiciones. Es decir, que la genealogía de Mateo 1, del 1 al 11, cumple con 75 condiciones. Yo mostré 13. Les mostré cuánto podríamos tardar con 34, pero él descubrió 75. El doctor Ivan Panin nació en Rusia el 12 de diciembre de 1855. Fue exiliado a temprana edad por estar en contra del zar de Rusia. Entonces emigró a Alemania y de ahí a Estados Unidos, donde se graduó de la Universidad de Harvard en el 1882 y así conoció a Cristo estando en Harvard. Él es el que descubrió las estructuras heptádicas de la Biblia en el año 1890 y dedicó los 50 años restantes de su vida a este estudio, generando 43.000 páginas de descubrimientos. Él se fue con el Señor el 30 de octubre del 1942 a los 86 años de edad. Otro de los descubrimientos asombrosos de Panin es el siguiente. El Evangelio de Mateo tiene un vocabulario único que no se usa en ninguna otra parte del Nuevo Testamento, y este vocabulario es un múltiplo exacto de 7. La pregunta es, ¿cómo hizo Mateo para usar un vocabulario único? ¿Se habrá comunicado con los autores de los otros evangelios para que ellos no lo usen? ¿O habrá esperado a que los demás evangelios se escriban y después él eligió muy cuidadosamente las palabras? Por supuesto que no. Es imposible hacer esto. Lo interesante es que esto también sucede con los demás evangelios, Marcos, Lucas y Juan. En cada evangelio, su vocabulario es exclusivo y también múltiplos de 7. Pero esto no termina ahí, porque lo mismo se encuentra en las escrituras de Pablo, Pedro y Santiago. Esta característica en el diseño demuestra que esto no es diseño de hombres. Esto tiene un origen supernatural, es decir, que el mismo Dios lo diseñó de esta manera. Además de todo lo que vimos,
Una característica del idioma griego es que cada letra tiene un valor numérico, como también lo tiene el hebreo. Esto quiere decir que cada palabra también tiene su valor numérico. El valor numérico de cada palabra en el vocabulario de la genealogía de Jesús también es múltiplo de 7. Los escépticos han dicho que este patrón que se observa no es significativo. Sin embargo, este fenómeno solo se encuentra en la Biblia. No hay otros escritos que cumplan con estas condiciones y nadie ha sido capaz de crear el efecto completo, incluso con computadoras y usando un lenguaje artificial. En las Escrituras abundan las características matemáticas del número 7. Son demasiado numerosas. Cuando alguien dice, la Biblia no se puede probar, la Biblia sí se puede probar. Nosotros venimos a los caminos de Cristo en fe, porque claro, no estuvimos presentes ni cuando Él fue crucificado ni cuando resucitó. El Señor nos dio un corazón que creyó en el momento preciso. Y si bien caminamos en fe en nuestras circunstancias, como dice 2 Corintios 5:7, o sea, dependiendo de que el Señor abra o cierre puertas, dependiendo de las promesas de Dios, no del entendimiento humano, todo lo demás puede ser demostrado. La Biblia nos da la historia del mundo desde la creación hasta la eternidad. Si miramos al pasado, todo lo que la Biblia predijo se ha venido cumpliendo, y todo esto ha sido corroborado por hallazgos arqueológicos, descubrimientos científicos y relatos históricos. Un pastor amigo nuestro me dijo una vez, si está en la Biblia, en algún lado de Israel se desentierra. Es más, algunos versículos en la Biblia se han encontrado en alineación con el conocimiento científico moderno, sugiriendo un paralelo entre la fe y la ciencia, como por ejemplo la aceptación científica de la sangre como fuente de vida. Esto lo vemos en Levíticos 17:11, o la enseñanza bíblica de la necesidad de la cuarentena para los que están enfermos. Esto que vimos hoy va aún más allá de lo evidente. Gracias a personas como el Dr. Panning podemos ver lo intricado y lo perfecto que la Biblia es en su diseño. Cuanto más profundizamos en la palabra y cuando observamos también la parte científica o matemática de la palabra, más nos damos cuenta de que su diseño es supernatural. Y como dije al principio, se cumple lo que dice 2 Timoteo 3:16, que toda escritura es respirada por Dios. Si alguno de ustedes que está escuchando no conoce al Señor, este es el momento de la salvación. Si este tema que vimos hoy no los convence, no sé qué decirles, sinceramente. Simplemente que oren y le digan al Señor que se les revele a ustedes. Y ¿saben qué? Él se va a revelar, porque Dios es fiel. La palabra dice que Dios no quiere que nadie se pierda. Es por eso que Él es tardío en mandar sus juicios, no porque sea lento, sino porque quiere que todos lleguemos al conocimiento de la salvación. Así que bueno, amigos, los dejo hasta el próximo programa. Espero que este programa les haya sido de bendición y Maranata, Dios los bendiga. No se olviden de suscribirse al canal y apretar la campanita, así les avisarán cada vez que se publique un nuevo episodio. Esto fue Profecías, Misterios y otras cosas que no se predican del púlpito. Introducción, Edgar Umpierre, música por cortesía de Doug Maxwell Media Right Productions y Silent Partner. Nos vemos en la próxima, al menos que nuestra redención ya haya llegado, porque estamos muy cerca. Dios les bendiga.